siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctimas de propiciación para nuestros pecados. Palabra de Dios. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde, despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: dadle vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para dárselos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que quisieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de pez. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En resumen,
Lo que estamos celebrando en estos días es el hecho de la manifestación del amor de Dios como un amor que abraza a toda la humanidad. Y que nosotros necesitamos aprender a discernir ese amor en nuestra historia, en nuestra vida ordinaria. Pues bien, hoy nos encontramos con que Jesús anda con sus discípulos, pero tienen diferente manera de ver la vida. Jesús manifiesta su preocupación por la multitud y se conmueve al verlos como ovejas sin pastor. Entonces lo primero que hace es enseñarles. Esta enseñanza obviamente se refiere al amor universal de Dios y al reinado de Dios entre los hombres. Los discípulos están desentendidos. Para ellos eso no tiene nada que ver con ellos. Ellos se sienten como grupo aparte con Jesús. Jesús es el que anda como ensuciándose con la gente. Para ellos eso no tiene sentido. Entonces Jesús les hace ver una realidad que ellos no han captado. Cuando ya ellos sienten que ya está bien, ya está bueno, y entonces van a decirle a Jesús, bueno, despide a esa gente para que vayan a comer y vamos a comer nosotros, ya hace hambre. Jesús les dice, yo no quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. ¿Y cómo se te ocurre? ¿De dónde vamos a sacar? Aquí hay dos reacciones. La primera es la de la compasión por la gente y la segunda es la del cálculo egoísta. No tenemos comida para tanta gente. Normalmente el miedo es egoísta. En cambio, el amor es generoso. Jesús les pregunta cuáles son las provisiones que tienen. Y el número que ellos dan, 5 panes y 2 peces, es para indicar una totalidad. Pero las instrucciones que Jesús les da, de alguna forma son contrarias a lo que los discípulos sienten, porque el evangelista les dice que Él les mandó, y cuando Jesús manda es porque está venciendo una resistencia de parte de los discípulos. ¿Y qué fue lo que les mandó? Les mandó sencillamente que hicieran recostar a la gente sobre la hierba en corros. Recostar es la actitud de comer propia de los hombres libres. Y los corros implican esa igualdad. Lo que Jesús quiere es que sus discípulos aprendan a tratar a la gente como iguales. Porque solamente en la igualdad cabe la amistad y es posible la generosidad. Pero eso a los discípulos les cuesta trabajo. Por ahí comienza el amor universal, por la igualdad entre los seres humanos. Esa igualdad que a veces nos resulta tan difícil de aceptar, y por eso dice que Jesús les mandó para vencer esa resistencia.
Luego Jesús toma las provisiones del grupo, levanta la mirada al cielo y hace ver que esto que tenemos no es meramente nuestro, es también don de Dios para la humanidad. Aquello de lo que disponemos es una bendición de Dios por la cual hay que bendecir a Dios. Y la gente entiende el mensaje. Jesús pone a los discípulos a que inviten a la gente a participar de lo de ellos, y entonces todo el mundo comienza a compartir lo propio. Y de esa forma se puede ver con claridad que lo que antes se miraba como escasez terminó siendo abundancia. Podríamos profundizar mucho en la lectura de este Evangelio, pero ahora no tenemos tiempo. Sin embargo, quedémonos con esto. El amor universal comienza por el hecho de reconocer la igualdad entre todos, y que por eso todos tenemos derecho a satisfacer nuestras necesidades elementales, vitales. Hay un movimiento en Europa que se llama Comunión y Liberación, que tiene unas empresas donde no rigen los principios que rigen en nuestras empresas capitalistas, sino que allí todos ganan el mismo salario, desde el barrendero hasta el gerente. La razón, porque es que todos tienen las mismas necesidades. Y también los hijos del barrendero tienen derecho a ir a la universidad, lo mismo que los del gerente. A nosotros eso todavía no nos cabe en la cabeza, porque nosotros hemos construido nuestras relaciones sociales desde una perspectiva de supuestos méritos. Y entonces eso no encuentra cabida en nuestros esquemas mentales. También eso es de origen católico. También para eso nosotros necesitaríamos que Jesús nos obligue, nos abra la cabeza para entenderlo. Pues bien, esto es de lo que nos habla en la primera carta cuando nos da los criterios para entender este amor. Y lo primero que nos dice es que el amor viene de Dios. O sea, la capacidad de amar que hay en nosotros no la inventamos nosotros. Forma parte de nuestro ser porque Dios nos hizo a semejanza suya. Y por lo tanto, nuestra capacidad de amar viene de Él. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, por ejemplo, las ciencias humanas nos pueden explicar cómo es que se da el proceso del amor. Nos dicen que en el cerebro se genera la dopamina y que no sé qué cuentos, y que la nariz huele las feromonas y todo eso. Pero a la hora de la verdad, las ciencias humanas no pueden explicarnos el origen del amor. Nos pueden explicar cómo funciona, así como nosotros podemos saber cómo funciona un computador, pero ninguno de nosotros de pronto sea capaz de construir un computador. Pues bien, las ciencias nos pueden explicar los procesos fisiológicos inclusive que se dan con el amor, pero eso no significa que nos estén diciendo dónde nace el amor, porque el amor viene de Dios.
y hace unas afirmaciones. Todo el que ama ha nacido de Dios. O sea, todo el que ama es hijo de Dios. Esto es una afirmación que tiene un peso enorme. Al amar, nosotros nos estamos comportando como hijos de Dios. Estamos manifestando nuestra relación con Dios, incluso si no lo conocemos. Miren lo que dice después. Todo el que ama conoce a Dios. Porque es que el conocimiento de Dios no se da estudiando libros, ni siquiera la Biblia. El conocimiento de Dios se da en la experiencia del amor. Y en la medida en que nosotros amamos, en esa medida conocemos a Dios. Cuanto más nos abrimos a un amor generoso, tanto más nos abrimos a Dios. Cuando nos encerramos en intereses egoístas, entonces nos cerramos a Dios. Esto implica que el verdadero amor, este amor que es desprendido y generoso, que quiere hacer el bien, ese amor es experiencia de Dios. Y si nosotros analizamos eso, nos damos cuenta de que el verdadero problema del ateísmo no es ideológico, es vital. Puede que haya ateos que conozcan a Dios por experiencia porque son personas respetuosas, generosas, bondadosas y amables con los demás. Y puede que haya personas religiosas que están cerradas y atrancadas por dentro, metidas en unos fanatismos religiosos que las hacen mirar a los demás con desprecio, que no conocen a Dios, y no conocen a Dios porque no aman. Esto es para que nosotros lo vayamos haciendo criterio de discernimiento, porque el amor de Dios se manifestó en que nos envió a su Hijo único para que tengamos vida por medio de Él. En eso consiste el amor, en dar vida, comunicar vida. Y uno no comunica vida únicamente cuando engendra, también comunica vida cuando da alegría, cuando da esperanza, cuando cuida a la otra persona, cuando la respeta. En todo lo que hacemos por valorar a los demás, estamos transmitiendo vida. Y eso es amar. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Aquí hay una diferencia muy grande entre la religión y la fe. La religión consiste en que la persona, digámoslo así, se fabrica una idea de Dios y entonces ama a ese Dios que se imagina. En cambio, la fe consiste en que Dios se revela y a nosotros se nos reveló por medio de Jesucristo. Y entonces nosotros aceptamos ese amor como nos lo da Dios a través de Jesucristo y lo vivimos de la misma manera. No consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. De hecho, al celebrar la Eucaristía, ese es el amor que celebramos, el que se da para darnos vida. Y nosotros, en la medida en que nos ponemos en esa línea de amar para dar vida, estamos haciendo la experiencia de Dios